tal? Muy buenos días. Bienvenidos a 30 Minutos. Hoy vamos a hablar de una empresa pública que se dedica a la investigación, al desarrollo, a la innovación, a la emprendeduría, y lo vamos a hacer con Nicolás Díaz Chico, que es consejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias. Señor Díaz Chico, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. De todas maneras, estamos hablando ya de un instituto, el Instituto Tecnológico de Canarias, que cumple 20 años en este año 2012, que se dice pronto. Sí, fue fundado en 1992, por tanto 20 años son. Ya no se puede decir que 20 años no son nada. En 20 años se ha recorrido muchísimo camino. Ahora iremos viendo. Bueno, estamos hablando de que nació en el año 1992 en la isla de Gran Canaria. Y el balance hasta ahora que podríamos hacer a grandes rasgos, señor Díaz Chico, ¿cuál podría ser? Bueno, en primer lugar que es un instituto regional, es decir, tiene sede en Tenerife, en la antigua litografía Romero, ahí en la Cuesta, y tenemos también en Gran Canaria, por supuesto, tenemos en la ciudad y en Pozo Izquierdo y en otros lugares. El balance que se puede hacer es de un instituto que nació con intención de hacer sobre todo la introducción de la energía renovable en Canarias. Yo diría que ha tenido o que tiene una enorme repercusión en cuanto a la creación de empresas, en cuanto a la generación de actividad asociada a esa rama de la economía, pero que luego ha ido diversificando en muchas otras cosas que iremos viendo a lo largo de la entrevista, si usted quiere ver. Claro que sí. Bueno, de todas maneras, el Instituto Tecnológico de Canarias sigue siendo desconocido por parte de la sociedad canaria después de 20 años. Igual la gente no entiende lo que se hace dentro de ese instituto. Pero es muy importante darlo a conocer. Quiero decir que los canarios deberíamos saber o tener muy claro dónde se invierte su dinero y dónde va a parar en cuestiones que tengan que ver con investigación y desarrollo, por ejemplo. En este caso, el Instituto Tecnológico de Canarias diría que es una estructura que es muy permeable en el sentido de que cualquiera puede ver en la página web del instituto la cantidad de cosas que se hacen, que es muy, muy diversa y que contribuye, creo que muy eficientemente a la economía canaria. Hay una parte, sobre todo, de innovación empresarial que está radicada fundamentalmente en Tenerife, que es muy potente en cuanto a asesoramiento de empresas, en cuanto a actividad de creación de nichos de empresas para emprendedores, etcétera. Y una parte más de investigación y desarrollo que está sobre todo en la parte de Gran Canaria, en la parte de Pozo Izquierdo, donde hay unas instalaciones fenomenales que están siendo visitadas anualmente por unos 5.000 alumnos, o sea que es estudiantes de bachillerato y de instituto en general o de primaria, ¿no? Y que creo que afortunadamente gracias a ellos estamos teniendo una repercusión importante en la población. Y con motivo a lo mejor de este 20 aniversario, señor Díaz Chico, ¿hay alguna posibilidad de que algunas actividades se acerquen mucho más a la población de todas las islas? Ya hemos hecho algunos actos, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, y tenemos previsto para final de año una jornada de puertas abiertas también para que quien quiera visitar las instalaciones pueda hacerlo con comodidad. ¿Y qué papel juega la comunicación, en la divulgación de todo lo que se hace dentro de esta entidad pública? Bueno, yo entiendo que cuanto mejor comuniquemos y demos a conocer a la población lo que se hace en el ITC, mayor valoración se tendrá sobre él. Por tanto, me parece que este tipo de trabajo que estamos haciendo ahora en cuanto a entrevistas sobre lo que es el ITC y lo que podría ser es fundamental. Y yo entiendo también que hay muchas cosas que se hacen en el instituto que son o pasan desapercibidos porque son, digamos, pequeñas aportaciones que a lo mejor son pues consultorías por parte de un ayuntamiento que tiene un problema con la depuración de agua, pongamos por caso. Que eso, en fin, no pasará a la historia por lo que se haga, pero en cambio otras que pueden ser muy importantes, como es una patente para desalación de agua con energía renovable, yo creo que sí son cosas muy relevantes que intentamos dar a conocer. Por tanto, en todo ese rango de actividad, que a veces son cosas noticiables y a veces no lo son, hay una enorme actividad detrás que está siendo realizada por las 182 personas que trabajan en el ITC actualmente de manera muy eficiente. Yo diría que es gente, afortunadamente para Canarias, es un instituto que cuenta con un personal magnífico. Bueno, y los científicos que trabajan ahí nos simplifican la tarea a nosotros que estamos en los medios de comunicación a la hora de trasladarnos realmente el mensaje que se quiere trasladar. Yo creo que sí, hay una parte de nosotros que hace divulgación continuamente, que estamos intentando llegar a todo, en fin, a todas las capas de la población. No es muy fácil tampoco, a veces uno pretende llegar y no llega porque la forma de comunicar no es la adecuada, pero afortunadamente tenemos un equipo de periodistas y de divulgadores que tienen presencia, por ejemplo, en los museos de la ciencia o en las semanas de la ciencia o en las visitas guiadas y organizadas, de forma que yo creo que sí se está trasladando bastante bien la información sobre el ITC. Bueno, el caso es que el papel que juega el Instituto Tecnológico de Canarias también tiene su referencia en el exterior porque ha sido pionero en algunos proyectos, es decir, que ha dado su salto fuera de las islas. Sí, a ver, ahí en lo que es la internacionalización yo diría que
que la parte fundamental que hemos hecho tiene que ver sobre todo con África. Hay por ejemplo, si le dijera que hay una planta diseñada y construida en el ITC que está produciendo agua desalada agua de pozo desalada para una población de 500 habitantes en el desierto de Túnez, igual a la gente le parece una cosa rara, pero eso es una patente del ITC que se fabricó por una empresa canaria y está instalada, y ahora se ha transferido la patente a una empresa canaria que la está intentando expandir por todo el mundo. Eso es muy importante porque realmente, por ejemplo, hace poquitos días se dio la noticia también de que otra iniciativa del ITC que se hizo en Cabo Verde, se llama Vale da Augusta, es un pueblecito de 600 habitantes que con energías renovables se ilumina el pueblo y se le gestiona el agua, ¿no? Que lo cual es realmente importante. Yo creo que ahí hay un futuro grande. En esa parte de lo que es internacionalización, en lo que tiene que ver con la energía renovable, lo que está haciendo el ITC es una cosa que yo creo que es meritoria, en el sentido de que no pretende ser el propio ITC quien haga todo, sino realmente lo que hace es crear la autopista y pavimentarla para que el empresariado canario pueda entrar como un cañón a través de energías renovables en esa parte de África. Ahí hay mucho trabajo por hacer todavía. Yo creo que hay grandes posibilidades de desarrollo en el futuro. Entonces, ¿cómo es el procedimiento, señor Díaz Chico, para que nos quede claro? ¿Quién diseña, quién proyecta y quién lo explota? ¿Cómo es esa línea de trabajo? El ITC tiene que estar de servicio, al servicio del empresariado canario. Y aquellas dificultades que tenga el empresariado canario tiene que plantearlas al ITC, el ITC encontrarle soluciones y en su caso proyectarlas. Pero el caso que le acabo de contar es una idea del ITC, porque el ITC comenzó haciendo energía renovable para aplicar en Canarias. De hecho, algunas cosas se hicieron hace muchísimo tiempo, como una instalación que hay eólica y diésel en la punta de Jandía, que fue de las primeras cosas que se hizo en los años 90 todavía. En algunas cosas que se hace el ITC, lo que hace es proyectar la máquina, por así decirlo, probarla y ajustarla adecuadamente, y a continuación ese prototipo o bien otro que se fabrique parecido a él por una empresa canaria, implantarla en el lugar que tenga, digamos, su destino como cliente. Pero hay una parte también importante, y es que no hagamos tampoco demasiado énfasis en la historia. Creo que el futuro tiene que estar en que si una empresa tiene una buena idea y no tiene, digamos, capacidad de investigación y desarrollo para ponerla en marcha, que venga el ITC, que el ITC le ofrecerá la manera de poderla desarrollar, y en su caso ir juntos para obtener una patente y juntos explotarla, en su caso crear riqueza para Canarias y para el empresariado, que es para lo que estamos realmente. Bueno, hablando de energías renovables, Canarias tiene todo de su parte para aprovechar todos los recursos que nos da la naturaleza. Y sin embargo tenemos solo un 5% de potencia instalada en renovables. Yo creo que aquí ha habido posiblemente un exceso de protección por parte de los gestores del territorio en Canarias que han... Es que da la impresión que vamos lentos en este asunto, Vamos, ¿no? Muy lentos, mucho más lentos que en la península. La península en algunos meses, por ejemplo, creo que fue en julio pasado, se llegó a que el 60% de la energía consumida en un día concreto era renovable, lo cual es impensable, absolutamente impensable en Canarias. En Canarias hay, sin embargo, proyectos pioneros interesantes. Por ejemplo, hay un proyecto único en el mundo, que es el proyecto de Corona del Viento en el Hierro, en el cual, pues, mediante un sistema de captación de energía eólica se desala y se bombea agua hasta un pozo, hasta una balsa que está a una cota de 1000 y pico metros, y a partir de ahí se hace bajar otra vez para mover turbinas. Es un proyecto único en el mundo, no ha habido precedentes. Ahí estuvo el ITC involucrado, de hecho es accionista de esa empresa. Y ahí hay mucho por hacer. Por ejemplo, hay imitaciones que se van a hacer de ese tipo de estructura, pero que se ha probado y se ve que puede funcionar bien, que puede ser utilizado, por ejemplo, en Córcega. Están empeñados a hacer una cosa parecida también. Y nosotros desde el ITC estamos en contacto con Guinea Ecuatorial, que quieren hacer una cosa parecida también. De modo que eso tiene futuro. Por otra parte, también en cuanto a, digamos, energías renovables, hay un montón de problemas por solucionar. Y yo diría que sería cuestión de que se reunieran los esfuerzos de las empresas y del ITC y de las universidades también para hacer proyectos únicos. Por ejemplo, un proyecto que tiene que ver con la industria hotelera. Podría ser hoteles sostenibles, que es lo que está de moda ahora. Hoteles sostenibles significa que un hotel obtiene la mayor parte de la energía de forma renovable, bien porque tiene placas para calentar el agua y usarla para las piscinas o para las duchas, bien porque puede gestionar los residuos de forma que produzca biogás, bien porque tiene placas fotovoltaicas para obtener energía, o bien porque está en una zona de viento y puede captar energía eólica. Entonces, el ITC tiene una especialidad que es poco conocida, porque es un poco no bien, pero lo que intenta es crear un sistema de forma que si usted está viendo la tele,
no importa cualquiera que sea el tipo de energía que está consumiendo, no va a notar ninguna diferencia cuando salta de una a la otra. Es decir, eso se conoce como... No va a notar ninguna interferencia, por así decirlo. Para nada. Si pasa una nube por delante del sol, por ejemplo. Si por ejemplo, se para el viento o si pasa una nube que disminuye la producción de energía propia, pues se conecta a la red y chupa la que necesita. Eso se conoce como redes o microredes inteligentes. Y eso es fundamental que lo desarrollemos con la industria hotelera canaria, porque eso les puede poner con patentes compartidas con el ITC que le permitirán acceder a un mercado global, que es de lo que se trata. Es decir, tenemos que solucionar problemas localmente, pero si solucionamos problemas locales para zonas áridas, lo puedes vender, qué sé yo, en Perú, en la Antártida o en Australia, por decir algo, ¿no? Y eso es muy importante, que empecemos a pensar que nuestro objetivo no tiene que ser solucionar pequeños problemas de la industria local, tiene que ser encontrar soluciones a problemas generales e intentar explotarlos a nivel mundial. Ese yo creo que es el futuro que podemos tener todos juntos, porque yendo de la mano así el empresariado o la gente más emprendedora de Canarias que tenga el capital, con el conocimiento que puede aportar el ITC, hay grandísimas posibilidades de desarrollo. Bueno, ya sabemos que el turismo sigue siendo eminentemente nuestro motor económico en las islas, señor Díaz Chico, pero ¿está apostando el empresariado canario, por ejemplo, por estos proyectos de los que usted está hablando? ¿O todavía en esto estamos muy verdes? No, yo diría que hay un cambio de actitud muy interesante en este tema. A ver, el empresariado canario primero intenta solucionar sus problemas, pero cuando accede cuando tiene ya un nivel de desarrollo importante, como es el caso de la industria turística, evidentemente ya se dan cuenta que si solucionan pequeños problemas suyos, solucionan problemas que otros muchos tienen también. Y entonces les hacen más competitivos y por tanto más capaces de implantarse en otros lugares. Por ejemplo, diseños de software que tengan que ver con la gestión hotelera, con las reservas, con cosas de tipo, qué sé yo. ¿Qué aplicaciones podría tener el software? Por ejemplo, que casi todo lo que necesita una persona cuando llega al hotel lo tenga ya cargado en su teléfono móvil. Desde acceder a las instalaciones, pasando por, qué sé yo, identificarse cuando va al bar a tomar algo, cosas por el estilo. Todo eso lo puede gestionar desde un móvil. Y esas son aplicaciones que se podrían realizar en colaboración. ¿Pero eso ya existe en otras partes del mundo, señor Díaz Chico? No todas y no bien resueltas. No, eso no está tan adelantado como pudiera parecer. Esas son cuestiones que se podrían montar aquí. Tampoco me gustaría dar ideas para que otros las pillen. Claro, pero, la cuestión. Pero la idea fundamental es, lo que intento decir es que el ITC podría ser el brazo armado, es decir, investigación, desarrollo más innovación de muchos grupos empresariales potentes en Canarias ahora. Entonces, por ejemplo, el caso de la industria hotelera, como he dicho antes, la parte de energía renovable o ahora la parte de software, podrían colaborar en que, de forma que el ITC, sin hacer competencia desleal al empresariado, porque esa es otra senda que debemos transitar con mucho cuidado, hiciera, digamos, la parte de I+D más innovación asociada con la industria hotelera y que eso luego se subcontratara a empresas canarias que fueran las que hicieran realmente luego el desarrollo del software y que finalmente el ITC volviera a actuar en el sentido de evaluar cuál es el impacto que puede tener ese tipo de tecnología de cara al futuro y por tanto potenciarla hacia las patentes, desarrollos, etcétera, que pudieran ser trasladables a la economía de escala mundial. Bueno, el caso es que hemos pasado la temporada de vacas gordas, nos encontramos en la temporada que nos encontramos en esta circunstancia de crisis, señor Díaz Chico. Tal vez no se invirtió lo suficiente en su momento en sacar todos esos proyectos adelante, todas esas ideas, aunque también es cierto que los científicos y todos los que se dedican al mundo del arte dicen que no estamos ante una crisis de ideas, más bien estamos ante un boom del ingenio, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué debemos aprovechar? Estoy de acuerdo con eso y yo creo que en el ITC se le han hecho críticas de todo tipo, etcétera, pero yo entiendo que se aprovechó bastante el tiempo, ¿no? Hay por así decirlo, el grupo líder actual dentro del ITC tiene en torno a 40, 45 años y son gente que tiene, para llegar a este punto de formación y de conocimiento, han necesitado un tiempo largo. Eso no se madura de un día para otro. Entonces, podemos decir que tenemos ahora mismo una empresa con 182 personas, más de 100 de ellos son ingenieros, licenciados, doctores, etcétera. Y eso supone una fuerza bruta enorme para lo que es la investigación, desarrollo e innovación canaria. Eso yo creo que tiene una proyección positiva de cara al futuro enorme. Y eso se ha conseguido gracias a los tiempos de bonanza que han permitido financiar ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues intentar, en tiempos de crisis, como yo suelo decir, el pensamiento es barato. Pensar mucho, darle vuelta a las cosas, que ya vendrá el dinero otra vez. Y si somos capaces de conseguir poner de acuerdo, aparte del empresario canario, que tenga que ver, por ejemplo, que tenga fondos en la reserva de inversiones, que ahora se pueden utilizar sin ningún problema para investigación y desarrollo.
en contacto con nuestros ingenieros y nuestros, en fin, diseñadores, se pueden hacer grandes proyectos magníficos para todos, en los cuales todos ganan al final. Porque de lo que se trata, como digo, es de que no vean al ITC ni como un competidor desleal, ni como un sitio en el cual la gente pues no hace cosas que sean interesantes, al contrario. Creo que lo que hay es una gran cantidad de pensamiento utilizable y explotable y convertible en muchos euros, porque, por así decirlo, las instituciones tipo universidades, etcétera, y en parte puede ser también dicho del ITC, se ha dicho que han sido muy buenos convirtiendo euros en conocimiento, pero muy malos convirtiendo conocimiento en euros. Entonces, de lo que se trata ahora, en esta época de cambio de paradigma, de que la cosa viene mal dada, que todo es complicado, es cómo convertimos ese conocimiento que tenemos acumulado, esas ideas buenas, esas patentes, esos desarrollos, esas capacidades innovadoras, en dinero contante y sonante para el empresariado y para el pueblo de Canarias. Siempre, cada vez que hablamos de tecnología, siempre relacionamos Canarias con las energías renovables, como hemos venido contando, señor Díaz-Chico, pero también con la astrofísica, porque al fin y al cabo también hemos sido pioneros en el mundo de la investigación astrofísica. En este sentido, el ITC ha trabajado codo con codo con el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ha habido colaboraciones cuando se construyó sobre todo el Gran Tecán. Hubo ingenieros del ITC que estuvieron trabajando en el diseño de las estructuras. En fin, no me acuerdo exactamente bien qué era, pero está relacionado con la forma en que se ensamblan los espejos para que fuera una cosa, digamos, lo mejor que se había creado. Y eso supuso un tirón importantísimo, porque claro, o sea, cuando uno intenta hacer una cosa localmente, de ese tipo de esa envergadura, pues requiere que las empresas locales a su vez se pongan las pilas y hagan cosas que nunca han hecho. Y por tanto eso es una gran estructura, como puede ser el Gran Telescopio, tira de toda la industria accesoria y mejora su nivel muchísimo. Y cuando no hay nada de eso, pues no ocurre nada, pues esto no camina, si no hacemos lo de todos los días, ¿no? Y si ahora nos tendríamos que dedicar a algo, ¿cuáles serían esos sectores emergentes donde apostar en tecnología, en innovación, en investigación, señor Díaz-Chico? Pues yo diría casi que los que están tocando el ITC, por ejemplo, en energías renovables, como ya le he dicho, hay mucho por hacer todavía, pero muchísimo por hacer. Por ejemplo, en energía geotérmica hay muy poco hecho. Geotérmica no significa necesariamente bajar hasta donde hay una fuente volcánica y utilizarla para calentar agua, que es una posibilidad también, porque en Canarias hay focos calientes, sino también tal vez utilizar pues pequeños pozos hechos en la orilla y utilizar el agua fría del mar para enfriar el aire y producir aire acondicionado más barato. Hay una parte enorme por resolver, que aquí en Tenerife están haciéndolo un poquito mejor quizá, con el tema del biogás, es decir, todo lo que son residuos urbanos, que son, en fin, que van a parar a vertederos que no se utilizan para otra cosa, o todo lo que es biomasa, por ejemplo, la pinocha que se quema durante los incendios, etcétera, puede ser utilizado para producir gas y con eso mover flotas de camiones o flotas de autobuses. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con energía renovable en términos de utilización simultánea de varias fuentes de energía, lo que le decía antes como microredes. Ahí hay un mundo por explorar, en el cual el ITC afortunadamente tiene ya un buen camino recorrido que es muy potente. Y en la parte de biotecnología el ITC hace una que tiene que ver con microalgas de destino alimentario, es decir, para producir aditivos alimentarios, para producir proteínas, para producir vitaminas, colorantes, etcétera. Y eso ha marcado también un poco lo que debería ser el futuro. Es decir, el ITC tiene el conocimiento, hace el proyecto, redacta el proyecto y consigue financiación por parte del Estado y lo pone al servicio de 2 o 3 empresas que son las que lo desarrollan finalmente. Y el ITC va como socio colaborador. Si salen buenas patentes, ahí volvemos a estar al final otra vez consiguiendo royalties. Si no, hemos sido socios y promotores de una actividad importante. Bueno, me quería detener un poco en lo de las microalgas, porque me parece también un mundo apasionante, señor Díaz-Chico. Estamos hablando de aplicaciones en distintos ámbitos, desde el ámbito de la energía, en el tema de la producción, por ejemplo, de biocombustible, también en el cosmético, incluso en el farmacéutico. Hay que ver todas las aplicaciones que puede tener, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que las microalgas muchas de ellas son seres vivos que llevan en el planeta 3.500 millones de años. Han sobrevivido toda la clase de cambios climáticos y todo lo que puede haber ocurrido en el planeta durante todo ese tiempo, que ha sido convulsiones fenomenales en cuanto a lo que podemos concebir como un cambio climático a estas alturas del partido, que son, en fin, minucias en comparación con lo que ellas han padecido. Por tanto, saben hacer muchas cosas, saben sobrevivir a tiempos difíciles y eso lo consiguen produciendo, por ejemplo, antioxidantes que son muy potentes. Por ejemplo, cuando uno visita unas salinas y las ve que se van poniendo rojitas, es un tipo de microalga que crece ahí y solo ahí, porque hay tanta salinidad que está haciéndole la vida difícil. Entonces, produce o genera productos que le permiten sobrevivir en ambientes hostiles que son útiles para la humanidad después, como aditivos, como antibióticos, etc. Pero piense también que
también son microalgas apetecibles y por tanto ellas se las tienen que arreglar para vivir en un mundo enormemente competitivo, con bacterias de todo tipo y por tanto producen antibióticos o sustancias paralizantes o productos que son capaces de tener el desarrollo larvario de insectos y cosas por el estilo. De modo que las podemos contemplar desde muchos puntos de vista, como bien dice usted, desde el punto de vista del biocombustible, es una posibilidad. ¿Por qué? Entre otras cosas hay un tipo de alga que se cultiva, que está siendo generada en el ITC y que tiene hasta un 60% de contenido en grasa, lo cual es una ¿Y se ha hecho experimentos en este sentido? Sí, está muy adelantado. Hombre, yo diría que afortunadamente entre el Banco de Algas, el Banco Canario de Algas, que está asociado a la Universidad de Las Palmas y dirige mi amigo Guillermo García Reina, y lo que hay en el ITC, Canarias podría ser de los sitios realmente potentes a nivel mundial, fíjese que le digo, por una vez prácticamente podemos estar casi a grandes niveles en cuanto a obtención de cosas. ¿Por qué? Pues porque hay también una gran tradición de obtención y de purificación y de conocimiento sobre productos naturales, que es lo que se ha hecho en la laguna históricamente, que fue pionero Antonio González en su tiempo y que sigue siendo, desde el punto de vista de la química orgánica mundial, pues un centro o centros de referencia, porque hay dos centros de referencia a nivel mundial. Entonces, si fuéramos capaces de asociar el conocimiento que tenemos actualmente sobre las microalgas con las colecciones que se están generando, la utilización experimental que se ha hecho de ellas ya en el ITC con proyectos reales de producción de cosas concretas que son útiles, más la parte farmacéutica que se podría utilizar. Hay alguna empresa que está trabajando en este tema también. La conozco bien porque yo soy el presidente del Consejo de Administración. O sea, SEAMED está haciendo trabajo de este tipo, que es una empresa que está haciendo trabajo que tiene que ver con obtención de productos naturales, estudio de actividad, en este caso antitumoral, caso por caso. Esa faceta farmacéutica, más la cosmética, más la energética, más la alimentaria, significa que poniendo todo eso junto, más el capital que pudiéramos asociar con él, podríamos colocar en Canarias una nueva rama de la economía tan potente como el turismo, fíjese que le digo, y eso en 15 años tal vez. Bueno, ahora que se habla mucho de diversificar nuestra economía, pues sería todo un placer tener esa rama. De todas maneras, estamos hablando también de las microalgas como alimento para poblaciones con hambruna. ¿Eso se está ya llevando a la práctica? Sí, hay instalaciones de un tipo de microalgas que crece muy bien, hasta en Burkina Faso. Y ahí tienen un tipo cuando secan la microalga, produce una especie de galleta que tiene 60% de proteína. Que es tiene unos nutrientes... Más que un bistec, tiene más que un bistec, más proteína que un bistec. Y eso es una fuente alimentaria de miedo. Podría vivir perfectamente tomándose 3 vasitos de microalgas al día. Bueno, antes también estaba hablando de que el ITC se ha volcado también con el estudio de la calidad del agua en Canarias. Estábamos hablando incluso de esos proyectos que tienen en África en la desalación de agua. Y por lo que he podido leer en estos últimos días, señor Díaz Chico, hemos visto también que están trabajando junto al Observatorio del Agua y Cambio Climático perteneciente a la UNESCO. ¿Esto también le da cierto empaque al ITC? Sí, yo creo que son, pero no solo por eso. Yo creo que, fíjese que la membrana de desalación por ósmosis inversa se inventó en California y se probó por primera vez en Canarias, a escala industrial. Entonces Canarias ha sido pionera en el tema del agua y lo es de varias formas, sobre todo en desalación. Yo entiendo que las grandes empresas desaladoras han aprendido en Canarias lo que había que aprender y aquí se han llevado la tecnología a otro lado. Desgraciadamente no fuimos capaces de rentabilizar en su tiempo de haber creado grandes empresas canarias que fueron las que llevaran esa tecnología afuera, sino fueron otras las que aprovecharon lo que aquí sabíamos. Pero fíjese que le digo, en el agua yo creo que en Canarias se sabe posiblemente más que en ningún otro lugar. Casi cualquier consultora mundial importante que tenga que ver con el agua tiene como referencia proyectos canarios. Tiene algunas que tienen que ver con desalación, otras tienen que ver con depuración y tratamiento de agua. Por ejemplo, hay un tipo un sistema de depuración natural del cual el ITC ha puesto, tiene 4 o 5 funcionando, uno de ellos, por ejemplo, en Santa Lucía, en Gran Canaria, que sin gastar absolutamente nada de energía, pues produce, depura el agua de una población de 1.500 habitantes. Así. Y es un sistema magnífico, barato, que sirve para poblaciones que estén más o menos dispersas. No es nada caro montarlo, como digo, y tiene una tecnología asociada detrás que significa pues, añadir unos microorganismos y una manera de colocarlos, de disponer, digamos, las plantas en torno a esa estructura que le da incluso aspecto de jardín. O sea, que los patitos pueden andar por allí nadando si quieren. De forma que eso es muy importante. ¿Y esto lo ha llevado a cabo y empresas canarias en estos lugares? Sí, en este caso lo que hemos hecho ha sido trabajar también con empresas que algunos de ellos han sido
empresas fundadas por antiguos trabajadores del ITC que han sido capaces de montar este tipo de cosas que son muy válidas. Y en depuración, por ejemplo, en la parte que estamos empeñados ahora en ir adelante es los residuos de depuradoras, es decir, esos lodos que se forman por depuración de las aguas, son un contaminante mayor, es una cosa difícil de manejar. Entonces, estamos intentando ver la manera de producir biogás a partir de ahí, que es una fuente de biogás magnífica, y deja de ser un problema y se convierte en una cosa rentable. Porque claro, energía puede producir una cuanta quiera, porque en el fondo lo que hace es el cliente está disponible siempre. O sea que si produces biogás, tienes una posibilidad real de estar produciendo riqueza para Canarias de una forma muy fácil y muy directa. Bueno, por lo que usted nos está contando, Canarias está exportando mucho conocimiento al exterior. Tal vez en ese sentido Canarias está quedando un poco desabastecida de todo ese conocimiento que se está yendo. Hombre, yo entiendo que sería bueno que se quedaran todos aquí, lo que pasa es que es muy complicado. O sea, el mundo es demasiado grande y a lo mejor, qué sé yo, sitios como... hace unos días estuvo por aquí una persona muy relevante de Guinea Ecuatorial, muy empeñada en que el ITC le ayudara a montar un instituto potente en Guinea. Entonces, evidentemente son cuestiones que poco a poco se irán difundiendo. Es decir, nosotros necesitamos ingenieros, pero sobre todo necesitamos un sistema de reciclaje rápido. Es decir, que la gente venga, se forme, esté 4 o 5 años con nosotros y se vaya con un proyecto debajo del brazo para montar una empresa o en otro país ser útil y rentable. No es imprescindible que se queden aquí. Con que tengan las raíces aquí es suficiente. Hay que crear riqueza en cualquier parte con tal de que alguna se acabe llegando a Canarias, ¿no? De todas maneras es bueno también formarse en el exterior. ¿Usted también lo ha hecho? Sí, yo sí me he pasado casi 3 años de mi vida en Estados Unidos. Sí. Ajá. Sí, hace mucho tiempo ya, pero en fin, yo entiendo que es muy importante. Es decir, el paso, o sea, si uno elige bien y va a un sitio importante en la cual se relaciona con personas que uno admira, pero también son personas que por otros motivos han tenido éxito en su capacidad de llevar adelante sus proyectos, vuelve completamente reconstruido. Yo estoy seguro que yo volví siendo otra persona de la que fui, mucho más, qué sé yo, mucho más capaz de escuchar a los demás y capaz de enfocar los temas de otra manera y de ser mucho más abierto en cuanto a lo que los demás tengan que decir y a la vez más capaz de concretar cómo hay que hacer las cosas. Y eso es una experiencia que estoy intentando trasladar al ITC ahora. Bueno, no quiero dejar pasar la ocasión también por preguntarle sobre los diseños de prótesis, que en eso también están trabajando en el ITC. ¿En qué consiste? ¿En qué prótesis en concreto? Sí, bueno, una de las ramas que el ITC ha tenido históricamente es una rama de ingeniería mecánica. La ingeniería mecánica tiene muchas facetas, entre la que se ha desarrollado más aquí tiene que ver con prótesis, con herramientas para uso quirúrgico, etc. Y en concreto, últimamente ha salido en la prensa una que quizás sea la que ha interesado más, que es una prótesis destinada a una persona que había perdido una parte de los huesos de la cara por un problema de un tumor, ¿no? Y que en el ITC se le reconstruyó en titanio una pieza que reproducía aproximadamente la estructura ósea y por tanto se le pudo implantar a una paciente en el hospital universitario. Ha sido un éxito. Eso es muy interesante porque significa que en el ITC, utilizando la imagen de TAC del paciente, pues se reprodujo la forma aproximada, primero de forma virtual en 3 dimensiones, luego se hizo una maqueta en plástico que se vio para ver qué tal funcionaba y finalmente se fabricó en el ITC, en titanio, esa estructura. Esto es una máquina que funciona como una especie de impresora, que va colocando capitas microscópicas de titanio y soldando, de forma que al final reconstruye una estructura tridimensional de cualquier sofisticación posible. Es muy interesante y muy simpático de verlo, cómo funciona, pero a la vez arregla problemas reales a personas reales que tienen problemas de salud importantes. Bueno, cuando escuchamos todos estos proyectos de los que nos está hablando, nos imaginamos todo el equipo humano que forma parte del ITC. ¿Quiénes son los que forman parte de ser esos recursos humanos del Instituto Tecnológico de Canarias? Sí, somos en este momento 182 personas después de la última criba que hubo, porque no quedó más remedio que producir una reducción de plantilla. Y de ellos son del orden de más de 120 son ingenieros o titulados superiores. Y eso es una fuerza tremenda desde el punto de vista de la capacidad que tienen. Luego están clasificados por departamentos en función de las cosas que hacen. Por ejemplo, hay un grupo grande destinado a innovación que se dedica sobre todo a mejorar la actividad de la empresa desde el punto de vista de cómo se debe gestionar los recursos, cómo conseguir financiación externa, cómo hacer proyectos, cómo acceder a subvenciones, cómo justificar, en fin.
Luego tenemos una parte que tiene que ver con ingeniería mecánica, por empezar por la última, otra tiene que ver con agua, otra con energía renovable, otra tiene que ver con biotecnología y otra con software. La parte de software nunca la mencionamos mucho, pero es muy potente y muy interesante. Por ejemplo, uno de los proyectos que hay en producción de programas para ordenador se basa o se dedica a la predicción de la gestión de energías renovables, en el sentido de acuerdo con la predicción meteorológica, cómo se va a producir la energía hoy. Por tanto, permite anticipar cuánta energía vas a disponer renovable y cuánta tienes que echar mano de la que procede de la energía convencional, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo está usando ahora mismo Red Eléctrica, que es una entidad mundial importantísima en este tipo de cosas, porque tiene que gestionar enormes redes en la península. Eso es importante saber de antemano por dónde le va a venir la energía ese día, ¿no? Bueno, se nos acaba nuestro tiempo, señor Díaz Chico, pero por lo que usted nos cuenta es prácticamente una realidad futurista la que estamos viendo en el Instituto Tecnológico de Canarias, que son realmente lo que trabajan en esa visión de futuro ante lo que nos espera en la ciencia y la tecnología. Gracias por habernos acompañado y darnos un poquito, a conocer un poquito más de cómo es el trasfondo de ese instituto que tenemos aquí en Canarias. Muchas gracias a ustedes. Si me permite, diría que tanto empresarios como políticos tienen que mirar al ITC como un socio necesario para el desarrollo de Canarias. Que ahí tenemos mucho que ofrecer y mucho futuro por delante. Esperemos que así sea. Gracias. Sí. Bueno, ya saben, aquí queda nuestro tiempo de 30 minutos. Yo les espero en el próximo programa. Que pasen una feliz jornada. Adiós.